Teocracia, adoctrinamiento e influencias del dogmatismo religioso en la educación pública y privada en Colombia. En representación de la Fundación Oniros Filosofía, se presenta Diego Andrés Vargas, integrante del Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi, adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia en categoría A1, filósofo, especialista en pedagogía y docencia, magíster en derechos humanos e investigador experto en temas de laicidad estatal, políticas públicas, derecho no religioso y derecho religioso, activista y defensor de derechos humanos. El objetivo principal de esta ponencia es el de evidenciar a través de pruebas fehacientes la incidencia excesiva de la religión en los procesos educativos, la comunidad educativa y hasta el sindicalismo magisterial, teniendo en cuenta que ni siquiera es constitucionalmente obligatoria la clase de religión, pero a su vez esta es un área fundamental de la enseñanza según la Ley General de Educación, la cual no se da desde los estudios religiosos comparativos, sino desde el adoctrinamiento judio-cristiano, teniendo en cuenta que la educación religiosa termina siendo determinada desde la fe que tenga el maestro, independientemente si se está hablando de un colegio público o privado, y se puede llegar mucho más allá en esta preocupante situación en vista de que no se habla de educación religiosa plural, sino de una cátedra del cristianismo católico, que en muchas ocasiones hasta se vuelve institucional y resulta que, sobre pretexto de la libertad religiosa y de cultos, se termina vulnerando no solamente el derecho constitucional y humano a la libertad y objeción de conciencia, sino que se viola profundamente el principio constitucional de laicidad de una corte que legisla con un crucifijo cristiano sobre sus cabezas y por encima de la Constitución, cual es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, y que por lo tanto no tiene autoridad ni mucho menos ganas de meter en cintura al Ministerio de Educación Nacional. La sentencia C-350 de 1994 indica que Colombia es un país ontológicamente laico, pero lo que no aclara es que la palabra laico solo se refiere a un devoto, creyente y o fiel de la Iglesia Católica u otra rama del cristianismo o de otra religión que no es miembro del clero, mientras que la palabra laicidad, que es mucho más certera o acertada respecto a lo que se debe buscar en un Estado social de derecho como el colombiano, hace referencia a la condición de laico o a la defensa y práctica de la separación Iglesia-Estado, es decir, entre la sociedad civil y las instituciones religiosas. Así que para el caso de esta ponencia, la sociedad civil vienen a ser todos los estamentos educativos públicos y privados de diferentes niveles o ciclos de educación, y justamente se busca demostrar cómo en el campo educativo hay un sinfín de casos que demuestran que tanto las instituciones educativas como los docentes, maestros, administrativos y demás personas vinculadas con la educación violan el principio constitucional de laicidad y de forma irónica lo hacen por una falta de educación ante los conceptos legales y constitucionales que implica dirimir la tensión entre la libertad de conciencia y la laicidad frente a la libertad religiosa y de cultos en los procesos formativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así que no es solamente el gran poder político que ha tenido la religión en Colombia lo que malogra una educación objetiva y con enfoque de laicidad, sino el hecho de tener participación en espacios de toma de decisiones académicos, cual es el caso de ministerios como el de Educación o el de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde tienen estos líderes religiosos escaños en donde aprueban o censuran lo que según sus dogmas de fe está bien o mal para la educación, la investigación científica o la innovación en diferentes campos. Pero hay otras cosas mucho más oprobiosas como el llevar a los estudiantes y obligarlos a participar en actos religiosos, hablar en clase de educación religiosa de una forma dogmática y no de varias, o de una sola forma religiosa y no de varias, tener iglesias o capillas dentro de las instituciones educativas y hasta comerciar con primeras comuniones, confirmaciones y demás rituales que se efectúan masivamente, dando pie al hecho de que el entorno educativo sea teocrático y se asuman entonces estos personajes como dueños absolutos de la verdad, la bondad y la conciencia, y juzguen la alteridad, la diversidad y la diferencia como representaciones malvadas de una humanidad retorcida, que ellos o ellas deben condenar y excluir de ese mundo ideal, que no lo es tanto porque este tipo de pseudovalores replicados en la educación y por ende impresos en la cultura solo han venido perpetuando una guerra total o una violencia justificada, entre comillas, contra el que no es como yo, siendo todos los factores mencionados líneas atrás un escollo casi que insuperable para educar hacia la construcción de una cultura de paz y un enfoque de derechos humanos desde la laicidad. Una ponencia debe ser algo más que solo una disertación teórica con un tinte filosófico, y más si se aborda un tema tan polémico como es el de la laicidad en la educación,
ya que para acotar que esta laicidad es casi inexistente, se debe demostrar con hechos y no solo con palabras el por qué se adoctrina constantemente a partir de la fe y religión practicada por los maestros y las maestras y avalada por el resto de la sociedad. Y para empezar a calentar motores, se vislumbra cómo se realizan malas prácticas y violaciones del derecho humano a la libertad de conciencia y hasta a la libertad religiosa y de cultos en la educación inicial, tal y como se puede constatar en la imagen 1. En esta imagen, un jardín infantil adscrito al bienestar familiar remite pues una carta solicitando una bautizo, una imposición de la ceniza general para todos los niños, niños y niñas, independientemente de la religión o la no religión que practiquen sus familiares. Hay que acotar entonces que la anterior imagen es más diciente que cualquier otro argumento que se pueda esbozar. Primero que todo porque el artículo 68 de la Constitución Política de 1991, en especial su inciso cuarto, indica que los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores en los establecimientos del Estado. Ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Pero lo que se ve acá es que la imposición, en mayúscula y negrita, de un ritual religioso a menores de edad atropella cualquier derecho humano y constitucional que los menores de edad puedan tener, lo que contradice todo lo esbozado por Sergio Alejandro Fernández Parra en su libro de tesis doctoral de laicidad y análisis constitucional llamado Laicidad y Libertad de Conciencia en Colombia, especialmente respecto a lo siguiente. En Colombia, los niños son titulares del derecho fundamental a la libertad de conciencia y religiosa. Como se expuso, este derecho tiene la categoría de fundamental. En consecuencia, su titularidad y ejercicio no depende ni de la ciudadanía ni de la mayoría de edad. Fernández Parra, 2019. Pero la norma no le interesa al Ministerio de Educación Nacional ni a la Secretaría de Educación Distrital, mucho menos les va a importar o la van a conocer los colegios públicos o privados. Y es que el primer gran problema es que la Ley General de Educación 115 de 1994 contradice a la Constitución Política de Colombia de 1991, porque esta ley estatutaria indica en su artículo 23 que la educación religiosa es un área obligatoria y fundamental, pero la Constitución dice que nadie podrá ser obligado a recibir educación religiosa, lo cual a los colegios públicos y privados les importa poco, ya que, por ejemplo, a continuación se expondrá el compromiso de matrícula del Colegio Atanasio Girardot, Institución Educativa Distrital, un colegio público. Y es que de la imagen llama especialmente la atención la parte que dice textualmente, abro comillas, y actuar con atención y respeto en los actos religiosos organizados por el colegio. Si eso no es obligar a alguien a participar, cierro comillas, si eso no es obligar a alguien a participar en actos religiosos, no sé entonces qué sea, o por si queda alguna duda respecto a cómo se lleva a los estudiantes como ovejas al matadero y se les obliga a participar en actos religiosos, no solo hay que entender que este compromiso de matrícula fue actualizado, porque la anterior prohibía prácticas religiosas y de culto mal vistas por el cristianismo, de igual forma que lo hace la Ley Estatutaria 133 del 94, al satanizar y prohibir todo lo que no les parezca o no les guste según la interpretación de sus dogmas de fe. Pero es que el gran problema no es solo que se dé la cátedra de educación cristiana bajo el parapeto de la obligatoriedad ilegal e inconstitucionalmente impuesta, sino que se obliga a participar en rituales y actos religiosos a estudiantes de educación inicial, primaria, básica, secundaria y media. Pero por si quedan dudas al respecto, se muestra el siguiente collage de imágenes tomadas en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Institución Educativa Distrital, y en otro colegio de Engativá del cual no pude obtener su nombre. Los dos colegios son públicos y en ambos llevaron a los estudiantes a misa obligados. Pero resulta que el negocio no es solo el de empezar a labrarse futuros clientes como se puede ver en la imagen o adeptos para su dogma de fe, sino que en el campo de la educación el catolicismo no solamente posee infinidad de colegios privados y una amplia gama de universidades privadas e influencia y hasta capillas en las públicas, sino que otra gran entrada de dinero que tiene la religión es el hecho de manejar los colegios en concesión, a través de los cuales no solo logran que todos los gastos sean acarreados por el erario de la nación o para este caso del distrito, sino que el margen de ganancia aumente en vista de que no le pagan a los maestros un salario digno según el escalafón nacional docente, ni respetan el horario laboral de los maestros y maestras, ya que por el contrario les pagan un salario mínimo o un poco más, los hacen trabajar 8 o más horas diarias y algunos sábados.
Y para rematar, muchos profesores y profesoras que trabajan en lo público aprueban esta explotación laboral y consecuente adoctrinamiento infantil religioso bajo la excusa de una excelencia académica, que no es otra cosa más que un dogmatismo conductista, que aunque suene redundante, termina siendo preciso para describir el hecho de que no solo reciben dinero por cada estudiante y administran una infraestructura pública, sino que ofrecen sueldos miserables, como puede verificarse en la imagen 4. Hay diferentes ofertas de trabajo y los sueldos que ofrecen son paupérrimos para los profesionales. Entonces, otro caso de estos, aparte de eso, son los colegios en concesión, los cuales reciben gran apoyo de parte de quienes creen que lo público debe acabarse y privilegian a lo privado, con el fin de rellenar sus bolsillos en detrimento del dinero de los contribuyentes. Y aunque la actual Secretaría de Educación que termina por ser la actual Secretaria de Educación que termina por ser una funcionaria pública momentánea que viene de lo privado con el único fin de favorecer las ganancias de los privados, inventa estudios para justificar lo injustificable, hay que decir que la situación para los maestros y las maestras de los colegios privados y los colegios en concesión es precaria. Abro comillas. La situación laboral de los docentes en este modelo de colegios es su principal desventaja, pues en ellos recae la formación de niños y jóvenes en el aula. Hay una alta rotación de los profesores y salarios más bajos, precisa la investigadora de la Universidad Nacional. Se les contrata por 10 meses a diferencia de los colegios públicos, donde el contrato es por tiempo indefinido. Precisa, esto es un estudio que hacen del año 2017, Serrano, y ahí también menciona que dice, es una situación que suele desaparecer en medio de los logros del modelo, pero las condiciones laborales de los profesores son malas, confirma la investigadora. Otros estudios han criticado el carácter religioso de algunas de esas instituciones educativas, que se acentuó este año, del año 2016, debido a que en la última licitación adjudicada en diciembre de 2016 y que comenzó a regir este año, 14 de los 22 colegios en concesión quedaron en manos de comunidades religiosas. Serrano, 2017. Esto es un estudio hecho por Educar, no lucrar, del año 2018. El título es El negocio privado de administrar colegios públicos y fue publicado en el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas. Se tomó la información para el año 2022. Acá lo que dice es que no obstante, y por si quedan dudas respecto al hecho de que los colegios en concesión son ganar-ganar para los bolsillos privados y perder-perder para el erario de la nación o del distrito, los y las maestras y maestros y sobre todo para la laicidad constitucional, en la educación se expone el siguiente cuadro que justamente detalla el informe de revisión de Educar no lucrar de 2018 por el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, en donde se ve que la mayoría de los colegios son administrados por el Consorcio Salesianos, por la Comunidad de Hermanos Maristas, por la Unión Temporal Compañía de Jesús Fe y Alegría, por la Congregación Hermanos Escuelas Cristianas, por la Unión Temporal Calasanz, por la Corporación Educativa Minuto de Dios, CEMID. En el caso de alguna de estas, como el de Fe y Alegría, que han preferido o han dejado quebrar colegios propios de ellos privados como el de Castilla, porque es mejor negocio administrar lo público y lo ajeno, porque tiene un mayor rango de ganancia y pues hay menos riesgo de pérdidas en cuanto a la inversión. Pese a todo lo expuesto, habrá muchas personas que defienden a capa y espada la gestión de los curitas y las monjitas, administrando los bienes ajenos y lucrándose de estos, que porque los resultados son evidentes. Y claro que son evidentes, pero sobre todo las diferencias presupuestales, porque el dinero que se les da a ellos se cuenta por millones de dólares, mientras que en un colegio público cualquiera administrado por la Secretaría de Educación Distrital no hay papel para las fotocopias, no hay televisores ni videobine en los salones, no se puede usar el internet porque hay un router para un piso de 20 salones, por ejemplo, o porque la red P bloquea ciertas páginas, así estas sirvan para adelantar procesos investigativos y académicos. Abro comillas, para el periodo 2018-2026, la Secretaría de Educación de Bogotá entregará un total de 256 millones de dólares, 624.857 millones de dólares, equivalentes a 817.550 millones de pesos colombianos, a 9 grupos privados que administrarán 22 colegios. Esto para el cambio del dólar de la época, ¿no? Esto es el mismo estudio, Revisión de Educar no lucrar, del año 2018 del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas. Por lo que la pregunta de rigor es,
¿Por qué a los colegios públicos no les dan ni siquiera en millones de pesos y todo está restringido, medido o es escaso? Los espacios públicos son bienes inalienables, pero resulta que la Iglesia Católica ha invadido 210 lugares públicos solo en Bogotá, Distrito Capital, según datos del DAER. Entre estos se cuentan parques, alamedas, bahías, lotes, baldíos, entre otros. Y van más allá, porque también le roban terreno a los colegios públicos. Un ejemplo muy puntual de esto es el Liceo Femenino Mercedes Nariño IED, ubicado en la avenida Caracas, número 2354 sur de la ciudad de Bogotá, ya que, como puede apreciarse en la imagen 5, hay una iglesia católica dentro del colegio, pese a que este es un colegio público, y dicha construcción de una sola religión viola el principio constitucional de neutralidad religiosa que figura, por ejemplo, en la sentencia C-033 del 2019 de la Corte Constitucional de Colombia, y también el principio constitucional de laicidad señalado en la sentencia C-350 del 94, también de la Corte Constitucional de Colombia. Sin que estas sentencias sean la única jurisprudencia al respecto, sí sirven como ejemplo para dar a entender por qué lo que se muestra en la imagen 5 es a todas luces una afrenta ante el imperio de la ley y de un Estado social de derecho que dice ser laico y hasta defender y proteger la laicidad basados en la Carta Magna colombiana, ya que sigue uno sin saber si es que hay una iglesia en el colegio o un colegio que rodea la iglesia. Y el asunto no para ahí, ya que los colegios privados con connotación religiosa no solo invaden el espacio público para construir su sede académica, sino para poner en una esquina visible de buen comercio su iglesia. En este caso, el espacio robado e invadido es en el Parque de la Fragua, en la localidad de Antonio Nariño, y el nombre del infractor es Colegio Parroquial del Santo Cura de Ars, ubicado en la carrera 29, número 1442 sur. La afrenta más grande es que tanto la iglesia como el colegio robaron espacio de un parque público sin que haya una acción legal contundente. Inclusive en las alcaldías locales, en vez de ir con los ingenieros y hacer el trabajo de campo y hacer el proceso de restitución o de reposición del espacio público, no hacen sino insistir en que generar audiencias y llamarme a mí, que fue quien abrió los expedientes a través de derechos de petición, y me llaman a mí que para que demuestre cosas que ya el DAED demostró. Entonces, pues eso es un constreñimiento por parte de la Policía Nacional, porque qué defensor de derechos humanos se va a ir a encerrar con un inspector de policía de una localidad. No cabe en la lógica de nadie. Entonces, la afrenta más grande es que tanto la iglesia como el colegio robaron espacio en un parque público sin que haya una acción legal contundente, y allí obtienen lucro por dos vías de hecho, llevando de paso a los estudiantes a misa de forma obligatoria, no pareciéndoles suficiente con impartirles una educación doctrinaria típica de un colegio parroquial, como puede analizarse en la imagen 6. No sabría si llamarlo ironía o suerte, pero resulta que al ser trasladado o trabajar hasta el año 2022 como maestro del Colegio Jorge Eliezer Gaitán, institución educativa distrital, pude percatarme de que la CDA en la cual trabajé la mayor parte del tiempo estaba dividida en dos pabellones, porque una iglesia se encuentra en la mitad. ¿Y cómo ocurrió esto? La respuesta es muy sencilla, ya que resulta que décadas atrás los rectores del colegio eran curas o capellanes, y uno de estos se donó o se autodonó una parte del colegio para construir una iglesia católica, y aunque la historia concreta y con nombres propios aún es un poco difusa, cabe acotar que será incluida en mi futura investigación doctoral de Historia, Educación y Laicidad, pero que por el momento puede verificarse el mentado exabrupto teocrático en la imagen 7 del presente escrito. Ahí se puede ver en la parte izquierda la CDA en toda la mitad de una iglesia que corta la comunicación con la sede del Colegio Jorge Eliezer Gaitán. Es un espacio pues que aparte de que no paga impuestos la iglesia, pues fue un espacio que le quitó a un colegio público. Pasando a otro asunto y corriendo el riesgo de romper un poco la continuidad del anterior que queda un poco en el tintero, es necesario denunciar también que la inmiscusión y dominio descarado de la religión y toda su parafernalia de pseudovalores culturales han permeado la educación de forma artera, generando sendos y múltiples casos de discriminación por asuntos religiosos o no religiosos, tal y como se refleja en la imagen 8. Y es que el primero de estos hace referencia a un joven que terminó suicidándose por el hostigamiento selectivo al que fue sometido por las directivas de su colegio tras definirlo como anarco, ateo y homosexual. Esto debido a que el colegio privado en el que ocurrió esto construye su discurso mediante lo que la sociedad en suma quiere oír, es decir, que protegen los valores cristianos, la moral y buenas costumbres, y para ello tuvieron que arrinconar a un joven hasta la muerte.
Por otro lado, el segundo caso ocurrió en un colegio público, atañe a una joven estudiante que fue agredida por sus maestros debido a que sus padres y por ende tutores legales y responsables son ateos, y le solicitaron al colegio apartar a la joven de la clase de religión amparados en el artículo 68 de la Constitución Política de 1991 y por supuesto los artículos 13, 16, 18, 19, 20 y 21 de la misma Carta Magna. ¿Y eso es todo? Por el contrario, ya que lo bueno hasta ahora empieza, y es que arrancando por el uso del lenguaje y los nombres que le ponen a los colegios públicos, empieza el fracaso de los dos principios rectores de un Estado realmente laico, es decir, el de neutralidad religiosa y el de laicidad. Y es que cómo se puede apreciar en la imagen 9 a un colegio en la localidad de Bosa lo que querían bautizar en el rito católico con todas las de la ley, ya que el nombre que le tenían preparado era el de Niño Jesús. Al final este colegio terminó llamándose Laura Herrera, tuvo un nombre después que era Encenillos, pero terminó llamándose Laura Herrera de Valencia. Pero pues modestia aparte, hay que decir que gracias al activismo jurídico de este servidor, luego modificaron su nombre en Encenillos y finalmente a Laura Herrera, y recientemente pude observar al pasar fugazmente que lo volvieron a cambiar, y muy seguramente le pusieron el nombre de alguna señora adinerada que donaba fondos a la iglesia, o pronto tenía acciones en el Grupo Alianza Educativa y sus concesiones público-privadas. Aunque al hablar no del mensaje social, sino de lo semiológico, podría decirse que es tal vez el menor de los males, ya que en el distrito y en el país hay infinidad de colegios que se llaman San, Santo, Santa, Virgen, Inmaculada, entre otros muchos otros apelativos de uso exclusivo de la sacralidad, entre comillas, judeocristiana. Pero no hay que entrar en pánico, ya que pese a todos los desmanes religiosos en la educación apenas mencionados, aquí en su más mínima expresión siempre estará presente la incansable lucha sindical que ha ayudado a conseguir los grandes logros de los cuales hoy disfruta el magisterio bogotano y colombiano. Pero momento, si dentro de los estatutos fundacionales y organizativos se menciona no la laicidad, pero por lo menos lo laico, ¿será que no caen estos vetustos líderes sindicales en el trasnochado y sesentero discurso de la teología de la liberación, que fue el verdadero estandarte del comienzo del fin de la esperanza de la educación latinoamericana, llamado filosofía de la liberación? Sea la máscara para hacer caer la filosofía de la liberación, que fue la teología de la liberación, pero pues para FECODE no es lo mismo, porque por el lado de FECODE ellos consideran, abro comillas, pese a que en los estatutos aparece esto, dice: por unanimidad se exige que se concrete la realización del tercer Congreso Pedagógico Nacional, no como un evento, sino como un proceso participativo y de deliberación político-pedagógica por la defensa de la educación pública como derecho fundamental, laica, financiada y administrada por el Estado, y que dignifique la profesión docente. Estatutos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 2017. Cierro comillas. La reforma, abro comillas nuevamente. La reforma educativa, una necesidad para el pueblo colombiano. Propone reforma educativa mediante una nueva ley que garantice la educación preescolar a la universitaria a partir de un análisis profundo de la Ley General de Educación y con la participación de toda la sociedad. Una educación laica, no memorística, centrada en el lenguaje y la lectura. Estatutos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 2017, página 85. Todo suena muy bonito, pero mientras que en el papel todo se veía hermoso, hablaban de educación laica, no memorística, pedagogías críticas, bla, 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 bla. Lo cierto es que en el periodo previo a las elecciones presidenciales del año 2022 en Colombia, a quienes primero acudieron los insignes sindicalistas nacionales del magisterio fue a la siempre y vieja confiable estrategia de buscar el apoyo de la iglesia, quien no tomó partido a favor de nadie, esperando sacar tajada, ganase quien ganase, tal y como puede verse en la imagen 10 y consultarse en la bibliografía de esta disertación. Allí invita a FECODE a Héctor Fabio Henao Gaviria, obispo, a hablar sobre hacer política y hablar sobre las elecciones presidenciales del año 2022, como para apaciguar los ánimos y que pasara lo que pasara, pues no perdiera la iglesia. No, pero en Bogotá, la ciudad capital progresista y cosmopolita, las cosas son a otro precio, porque el sindicato distrital ADE tiene una mente mucho más abierta y mayor punto honor en independencia, ya que se atreven a poner en sus estatutos un numeral específico en donde se compara lo laico con la ciencia y la democracia, como debe ser en una sociedad del siglo XXI. Pero, abro comillas, capítulo 3 de los principios, objetivos y fin de la asociación, numeral E, defensa de la educación pública, estatal, gratuita, científica, democrática y laica. Estatutos de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE 2017, página 1.
Pero si en esto ciframos nuestras esperanzas de laicidad, pues cometemos un craso error, toda vez que la ADE hace su programa semanal en la emisora mariana de los frailes agustinos. Y es allí donde volvemos al círculo vicioso de decir una cosa y parecer un rebelde defensor de derechos humanos, pero rendirle pleitesía a los poderosos de siempre que han sido propiciadores de la violencia, cual es el caso de la Iglesia Católica, y el informe lo que se tomó como insumo para el informe de la Comisión de la Verdad, el libro llamado Hechos de implicación de la Iglesia en la violencia en Colombia, y más o menos habla de la violencia del siglo XIX hasta la fecha, en donde habla de la guerra de los supremos, la participación en política y apoyo a los conservadores por parte de la Iglesia Católica, como pues argumentaban que matar a un liberal o un ateo no era malo, cómo se apropian luego de que les devuelven la educación con esta idea de carista de que ellos tuvieran la educación, cómo se apropian de todo esto en la Constitución del 86 hasta el que en el 91 aparentemente hay un cambio, pero pues ellos ya están involucrados en la creación de grupos paramilitares. Tenemos el caso de García Herreros y las donaciones que recibía de Pablo Escobar del narcotraficante fallecido Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces es mucha lana que cortar y mucho rabo de paja que tiene la Iglesia Católica como para considerarse que pueden construir un sistema axiológico para la sociedad colombiana. Entonces, dentro de los hallazgos que generan esta ponencia, está en el que coincido plenamente con el autor e investigador jurídico Sergio Alejandro Fernández Parra, en que el ejemplo más notorio de la promoción del fenómeno religioso se presenta en el ámbito escolar. En Colombia existe la obligación de impartir la clase de adoctrinamiento religioso en el sistema educativo, colegios públicos y privados. Fernández Parra, 2019, página 182, y amplió el espectro teórico pasando a esbozar casos puntuales que demuestran lo dicho. Posteriormente tengo claro que a partir de mi experiencia como docente entiendo lo que ocurre y se describe a continuación, abro comillas. No obstante, la indeterminación de la Ley 114 de 1994, es claro que la clase de religión en Colombia es una asignatura de adoctrinamiento religioso y no enseñanza de la religión como hecho cultural, según los razonamientos que se han venido realizando. La justificación que se le ha dado a la clase de religión es la garantía del derecho de los padres de educar a los hijos conforme sus creencias religiosas. Esta sola justificación permite inferir que la clase de religión no es una asignatura de religión como hecho cultural o histórico, sino de transmisión de los valores y creencias religiosas de los padres, es decir, una clase de adoctrinamiento. Es razonable suponer que, si se permite que los padres soliciten la exoneración de la clase de religión, es porque la asignatura va a ser de adoctrinamiento. Fernández Parra, 2019, páginas 184 y 185. Pero la interrogante es: ¿por qué somos tan pocos lo que vemos lo incorrecto en algo tan evidente y somos aún menos los que decidimos actuar para corregir esta vulneración de derechos constitucionales? Pues las conclusiones son que es menester entablar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Educación, que ya se hizo y se perdió, entendiendo que estipula como obligatoria la clase de educación religiosa, mientras el artículo 68 de la Carta Magna dice todo lo contrario. La demanda se perdió porque para la Corte Constitucional, en medio de sus rezos camanduleros, el Dios del crucifijo, el Jesús Cristo, es un Dios genérico, puede ser cualquier Dios, un Dios relacionado con las 4.400 religiones que existen en el mundo. No está favoreciendo, según ellos, ninguna religión en particular. Esos son los argumentos de la famosa Corte Constitucional. Otra conclusión es que no solo la educación religiosa, sino la educación en general está dominada por el hecho religioso, y no diverso o plural, sino por el dogma judío-cristiano y más concretamente por el catolicismo. Una conclusión más allá sería: el magisterio distrital y peor aún el nacional no tiene ni la más remota idea de que son el principio de neutralidad religiosa y el principio de laicidad, y aunque se les mencionen, les da alergia y no quieren trabajarlo, aunque desconocen para qué sirve. En tercer lugar, se confunden los términos laico, que es civil no ordenado pero creyente, con el de laicidad, que es el de la separación real entre el Estado y la Iglesia. Y en cuarto y último lugar, si el área de educación religiosa sigue siendo un área fundamental y obligatoria de la enseñanza, el adoctrinamiento religioso en las aulas de clase persistirá. Muchas gracias.